Gente de Reddit, ¿cuál es tu historia de la vida real más aterradora? Solo estar en medio del terremoto de 1990 en Filipinas. Después del terremoto principal, mi papá y yo caminamos por las calles para llegar a casa. Y él me protegió de las grandes bolsas de colores, alineadas en el suelo. Más tarde explicó que todos esos eran personas muertas. Solía caminar dormido cuando era niño. Vivíamos en un vecindario difícil, de Catur, Ga, y me despertaba afuera en medio de la noche, sin saber cómo había llegado ahí, y tenía que caminar a casa y caminar hacia la puerta oscura que había dejado abierta para quien fuera. Podría estar al acecho. Sin embargo, la época que más me asustó fue cuando tenía unos 9 años. Me desperté y me encontré con las cortinas del dormitorio corridas y mirando por la ventana. Cuando me desperté, noté que un hombre muy grande y completamente sin pelo, cejas, etc. Me miraba y se acercaba lentamente a la ventana y a mi cara. Parecía desconcertado, como si no estuviera seguro de lo que estaba viendo. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando y comencé a gritar incontrolablemente, congelada en el lugar y meando en la pierna. El hombre se asustó y gritó, hizo un movimiento de volteretas y luego salió corriendo en un extraño zigzag como si estuviera tratando de esquivar las balas. Mi mamá se despertó y pensó que probablemente tenía una pesadilla. A la mañana siguiente encontramos un destornillador en el porche delantero y daños en el marco de la puerta y en la manija de la puerta. Todavía casi me orino en los pantalones cuando cuento esa historia, pero ahora generalmente es por la risa. Nunca olvidaré la mirada en su rostro cuando comencé a cobrar vida y gritar, o su grito agudo, o agacharse y rodar y esquivar y balancearse todo el camino que hay abajo. Estaba solo en casa cuando tenía 11 años. Acababa de quedarme dormido y alguien trató de forzar la puerta principal. Llamé al 911 y me escondí en la despensa en el estante inferior. Llegaron a la puerta al lado de la despensa e intentaron forzar esa puerta también. Llegó la policía y uno de ellos me recogió y me retuvo hasta que llegó mi mamá. No lo dejaría ir y él se aseguró de que me sintiera seguro. Tengo 27 años y no me he quedado solo en casa mucho desde entonces. El día que firmé el contrato de arrendamiento de mi primer departamento, compré un perro para no estar solo. Es bastante traumático cuando eres tan joven. Estaba solo en casa, afortunadamente mis hijos no estaban en casa, cuando vino el traficante de drogas de mi ahora ex esposo. Rompió soy la puerta gritando a todo pulmón que nos va a joder a todos. Estaba escondido en mi vestidor debajo de las mantas en el teléfono al 911. Se acercó tanto unas cuantas veces, nunca había estado tan petrificado en toda mi vida. Los policías llegaron muy rápido y se dio a la fuga, lo atraparon a pocas calles de distancia. Entonces, en mi ciudad hay un canal. Hay varios puentes que lo cruzan, uno de los cuales es un puente metálico más pequeño que se puede abrir para bicicletas y peatones. Es como un esqueleto de barras de hierro con un camino de madera en el medio. Dicho esto, hay muchas lagunas grandes en él. Cuando era joven, no recuerdo la edad exacta, pero tenía menos de 10 años, andaba en bicicleta con mis padres y hermanos por el canal y estaba a punto de cruzar ese puente. Mi hermano y yo fuimos primero, un poco demasiado cerca el uno del otro, lo que provocó que chocáramos y cayéramos hacia un lado en nuestras bicicletas. Mi hermano se cayó en el camino, pero yo estaba demasiado cerca del borde y salí por uno de esos huecos. El puente en sí estaba como a 1 metro sobre el agua, y esto estaba justo en el borde, pero solo recuerdo que perdí el control sobre mí mismo, chapoteando en el agua fría y oscura luchando por mi vida. Fui un niño. No podía nadar. De alguna manera pude agarrar una de las barras de metal ligeramente, a la que me aferré. Pánico. Esa es la única manera de describir mi sentimiento. Todo esto sucedió en un par de segundos, pero se sintió como una eternidad. De repente escuché un chapoteo y sentí a mi papá a mi lado en el agua levantándome. Y eso fue todo. Estaba tan avergonzado que hasta el día de hoy, tengo 19 años, no se lo he contado a más de un puñado de personas. Tuve una embolia pulmonar el año pasado a finales de agosto. Me iban a hacer una evaluación del dolor el lunes siguiente, pero el dolor era tan fuerte el viernes que simplemente entré. El médico me dijo que me habría muerto si hubiera esperado. Salía de una tienda de comestibles en Vermont. En el 99. Pasó una pareja joven, tal vez de unos 20 años, con un niño pequeño y un bebé. Estaban discutiendo en voz alta, pero elegí ocuparme de mis propios asuntos. La discusión se detiene cuando ella comienza a irse. Lo descarto, y empiezo a alejarme, cuando escucho 4 o 5 disparos. Vi suicidarse con el último disparo a través de mi espejo retrovisor. El post mató a su esposa e hijos antes de suicidarse. Todavía tengo pesadillas sobre lo que vi.
cuando aprendí por primera vez que algunas de las personas más amables pueden estar lidiando con algunos demonios terribles. Cuando era más joven, alrededor del segundo o tercer grado, tenía un tutor de matemáticas en ese momento. Ella era la amiga de mi mamá de realmente no lo entendía en ese momento, era una dama muy agradable y la razón por la que soy tan bueno con las matemáticas incluso hasta el día de hoy. Uno de los días que se suponía que iba a venir, mi madre no pudo comunicarse con ella, así que mi madre se preocupó y dimos un paseo para ver cómo estaba y ver si estaba bien. Cuando llegamos a su casa, la encontramos tan borracha, tirada en el suelo y que ni siquiera podía ponerse de pie. Mi mamá tuvo que llamar a una ambulancia. Más tarde ese día mi mamá tuvo que explicarme lo que pasó y que ella había fallecido. Me enseñó ese día que no importa lo bien que se vean las cosas por fuera para algunas personas, los demonios en el interior podrían estar a unos minutos de llevárselos. Estar completamente sin hogar por un periodo. Mucha gente piensa que sin hogar significa vagabundo en las calles, pero también puede significar que siempre estás navegando en el sofá, o quedándote con la familia, y esta era generalmente mi situación con casas alquiladas ocasionales en contratos de arrendamiento a corto plazo, que generalmente terminaría siendo, no pude pagar, pero luego durante aproximadamente una semana estuve literalmente sin hogar, durmiendo en las calles y teniendo que encontrar refugio mientras sí lo veía. Ni siquiera tenía mucho más que varios abrigos, y la mayoría dormía en cabañas de tenis en mi parque público local. A decir verdad, fue aterrador y realmente quería morir solo para salir de eso. Aunque hay un final feliz, he estado casado y soy propietario de una casa por un tiempo y nunca volveré a estar en esa posición. He tenido cosas técnicamente más aterradoras que esta, como agresión sexual, pero creo que esto se lleva la palma en lo que respecta a las historias. Durante esa era espeluznante en la que la gente se vestía al azar como payasos. Estaba cerrando el bar en el que trabajaba una noche alrededor de las 3 a.m. de un martes. Salí y había un payaso al otro lado de la calle con globos negros que me miraba y sonreía. Empezó a cruzar la calle hacia mí, así que volví corriendo adentro y salí por la puerta trasera. Nadie más vio que esto sucediera. Todavía siento que es tan malo como las historias de muchas otras personas, pero hice cola en un restaurante de comida para llevar para ordenar. El hombre que estaba en la fila delante de mí se giró casualmente para mirarme, hizo una doble toma descarada e inmediatamente se salió de la fila y se paró junto a la puerta. Lo vigilé mientras ordenaba, compré mi comida y me fui. Me siguió pisándome los talones y cruzó el estacionamiento. Mientras caminaba hacia mi auto, traté de llamar a familiares a mi celular. Para cuando mi mamá atendió, todos estaban en el trabajo y no pudieron contestar de inmediato. Ya había llegado a mi auto. Me di la vuelta y el tipo estaba solo a unos autos de distancia, frente a mí y haciendo un mal trabajo actuando de manera informal, simplemente parado en un estacionamiento con las manos en los bolsillos mirando al cielo. Con calma, pero en voz alta, le dije a mi madre que estaba bien, pero había un hombre siguiéndome a través del estacionamiento de ubicación, y llevaba puesto. El tipo sale disparado de mí, se sube a su auto un par de filas más allá y sale disparado. Estúpido. Me alegro de que fuera tan malo con las sutilezas. Cuando tenía 11 o 12 años, uno de mis compañeros de clase se mudó de la zona, pero nos invitó a algunos de nosotros a visitarlo para su cumpleaños ese mismo año. Había hecho un nuevo amigo en su nueva escuela y también lo invitó a la reunión. Estábamos explorando su casa y mi amigo y su nuevo amigo dijeron que deberíamos ir a ver el columpio de cuerda en el bosque cercano. Caminamos de regreso por este pequeño sendero y encontramos este columpio de cuerda que era solo una cuerda larga con un trozo de madera atado al final. Parecía que si lo usabas, te balancearías bastante lejos sobre esta empinada ladera boscosa. Preguntaron quién quería intentarlo y normalmente me arriesgaría y haría cosas así, pero me pareció peligroso y dije que podría ir pero que no sería el primero. El nuevo amigo de mi amigo dijo que iría al columpio de cuerda. Aún así, hasta el día de hoy, no sé si estaban familiarizados con su uso en el pasado o no, o si estaba tratando de ser genial e impresionarnos. Giró hacia afuera y en el vértice de su giro una mano resbaló del mango de madera y luego la otra. Por una fracción de segundo pensé, oh, genial, hay un lugar seguro para aterrizar y él tenía la intención de hacerlo. No hubo aterrizaje seguro. Hizo impacto en un árbol caído y luego cayó hacia adelante y se deslizó varios pies sobre unas rocas. Murió instantáneamente. Por supuesto, no sabíamos que estaba muerto de inmediato. Tuvimos que bajar hasta allí para tratar de ayudarlo. Sus labios ya estaban azules cuando llegamos allí. Estaba con mi esposa y mis hijos en New Smyrna Beach, Florida, y me sentía bastante cómodo en el agua, porque crecí cerca de ahí y esta es mi playa natal cuando era niño.
Salí alrededor de las 7 a.m. para tomar algunas fotos de las olas yo solo. Si conoce esta playa, se desarrolla un banco de arena a unas 60 yardas de la costa hacia el que tiene que nadar. Solo sobre el agua a la altura del hombro y luego llegas al banco de arena que estás a la altura de la cintura. Estoy afuera tomando fotografías solo y a unos 8 pies detrás de mí hay un gran objeto negro en el agua. Era tan grande que al principio pensé que era un manatí. Entonces me doy cuenta de que es un tiburón toro mirándome. Nadie por ahí, ninguna tabla de surf, solo yo y una cámara diminuta. Me enfrenté al tiburón porque eso es lo que se supone que debes hacer y luego se dio la vuelta. Entonces tuve que tomar la decisión de nadar de vuelta a toda velocidad o lento y tranquilo. Le grité a la playa, grito de pánico, para que mi esposa me mirara y ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Hice el nado libre más silencioso y rápido de 60 yardas. Los minutos más aterradores de mi vida. No tengo un miedo loco a los tiburones, pero estaba realmente asustado de un gran tiburón toro oscuro, en aguas turbias. No recuerdo cuántos años tenía, pero definitivamente no tenía más de 10 años ni menos de 8, pero ahora todavía estoy traumatizado por eso. Como un hombre negro que creció a mediados de los 50 hasta los 60, papá sufrió muchos abusos tanto en el hogar como fuera de él. Incluso terminó uniéndose a la guerra de Vietnam al final de la escuela secundaria. Debido a esto, desarrolló un problema de consumo excesivo de alcohol y drogas del que yo no era plenamente consciente cuando era niño. Como probablemente puedas adivinar, esto lo llevó a ser abusivo sobre todo con mi madre. No recuerdo mucho de mi infancia porque me desmayé mucho, pero solo hay un par de noches que nunca olvidaré. Un poco más de historia de fondo: yo era y soy el hermano menor y me pusieron su nombre, antes de cambiarlo yo mismo, así que realmente no soporté mucho el abuso físico y en su mayor parte siempre estuve callado y solo traté de quedarme sin problemas. Sin embargo, en cuanto a la historia, era un sábado por la noche normal. Mis hermanos y yo estábamos viendo la televisión, mi padre estaba con su hermano bebiendo en algún lugar y, sorprendentemente, mi madre estaba en casa de un vecino, una mujer mayor soltera, simplemente divirtiéndose. Un par de semanas antes de esto, mi papá terminó lastimado en el trabajo y estaba tomando algunas pastillas para el dolor bastante fuertes, así que supongo que la gran cantidad de alcohol y posiblemente el uso excesivo de drogas llevaron a lo que sucedió a continuación. Los siguientes momentos son un poco confusos, pero por lo que recuerdo, mis padres terminaron en casa y comenzaron a discutir en voz alta con mi padre, acusando a mi madre de engañarlo. Recuerdo que teníamos una gran mesa de vidrio en nuestra sala de estar y él estaba tan enojado que la golpeó con los puños y la rompió. Después de eso, todo se volvió físico cuando comenzó a atacar a mi madre. Ella se defendió mientras yo y mi hermano solo se quedó ahí llorando con los ojos rogándoles que se detuvieran. En algún momento, mi hermana, de unos 13 años, saltó sobre él y él la arrojó contra una puerta, rompiéndola, como si nada. Durante todo esto, el hermano de mi papá, que tenía entre 60 y 70 años, estaba tratando de disuadirlo, pero era como si nada lo estuviera afectando. Finalmente, mi papá salió por la puerta y mi mamá nos sentó a todos en el sofá y nos abrazó mientras llorábamos pensando que finalmente había terminado, hasta que mi papá volvió y comenzó a verter un poco de líquido sobre todos nosotros. Literalmente era gasolina y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que derramó una línea afuera de la puerta y comenzó a intentar encenderla, con un encendedor que todavía estoy agradecido de que no funcionaba. Mi hermana salió corriendo por la puerta trasera hacia otro de los hermanos de mi papá que vivía a un par de cuadras de distancia. Mi tío pudo evitar que intentara quemarnos a todos vivos y cuando volvió solo recuerdo agarrarlo por la cintura rogándole parar y decir que tenía gas en los ojos. Creo que en ese momento lo sacó de lo que sea que le pasó porque simplemente comenzó a disculparse y verificó si estaba lastimada y luego salió corriendo. La cosa es que lo peor no es que mi mamá no haya presentado cargos, o que solo estuvo en la cárcel el fin de semana, es el hecho de que él no recuerda nada de eso mientras yo pienso en eso casi todos los días. Todavía tengo una relación con mi padre, aunque tensa, ahora está completamente sobrio y es un abuelo increíble para mis hermanos, a los que ve todos los días. Aunque él es parte de la razón por la que no creo que pueda tener hijos. No soy muy bueno contando historias, así que lo siento si se hace un poco difícil de leer. Sin embargo, puedo explicar más cualquier cosa. Hace un año fui hospitalizado con una infección en la parte inferior de mi pierna derecha. Dibujaron una línea unos centímetros por debajo de la rodilla y dijeron que si la infección se propaga más allá de esta línea, perderé la pierna por debajo de la rodilla. Me llenaron de antibióticos y pareció funcionar. Tuve que terminar mi régimen de antibióticos en un hospital de rehabilitación cercano. El día antes de que me transfirieran, mi compañero de cuarto y yo estábamos desayunando. Era un señor mayor y cuando dormía hacía un gorgoteo extraño. Le dijo a un nutricionista que pasaba que su desayuno debería haber venido con 2 cafés.
Escuché ese gorgoteo al pie de su cama detrás de la cortina que nos separaba. Esto todavía fue durante COVID. Estaba a punto de llamar a una enfermera cuando una entró corriendo preguntando si estaba bien. El tipo estaba codificando. De repente, nuestra habitación tenía enfermeras y un médico corriendo para salvar a este tipo. Era un caos controlado, se gritaban los procedimientos y los medicamentos que se usaban. Una enfermera hizo un seguimiento de todo en una computadora portátil. No podía ir a ninguna parte, estaba en el armario de la cama junto a la ventana. Siguieron empujándome más cerca de la ventana para que más personas pudieran ayudarlo. Trabajaron con él durante más de una hora. Llamaron a la hora de la muerte poco después. El médico pidió un momento de silencio. Me vio sentado en mi cama y se acercó y me preguntó si estaba bien. Dije que lo estaba aunque tenía lágrimas en los ojos. Otras enfermeras seguían preguntando si necesitaba algo. Estas personas se tomaron un tiempo para ver si estaba bien después de lo que acabo de presenciar. Le pedí a una de las enfermeras que abriera un poco la ventana. Ella sonrió y entendió lo que quería decir. Era un día soleado y muy tranquilo fuera de la ventana. Incluso ahora, escribir esto un año después hace que se me salten las lágrimas. Escuché algunas palabras finales en esta tierra. Disculpe señorita, pero se suponía que mi desayuno vendría con 2 cafés. Estuve con un chico durante un par de años cuando me di cuenta de que había empezado a fumar metanfetamina como pasatiempo después del trabajo. Ya teníamos numerosos problemas y yo tenía 3 niños pequeños, así que finalmente lo eché. Unos días después, tal vez una semana, crea una página de Facebook falsa y me envía una solicitud de amistad. Las únicas publicaciones en la página hablaban de matarnos a mí y a mis hijos, su suicidio y cómo planeaba hacerlo ese día. La publicación más reciente estuvo acompañada de una selfie de él en mi patio trasero. Una selfie reciente, por lo que había estado ahí. Estaba de camino a casa con los niños a última hora de la noche cuando recibí la solicitud. Pasé por la casa de mis padres el día anterior y obtuve la pistola de 9 milímetros de mi padre porque estaba enviando mensajes a través de amigos en común sobre quemar mi casa. Llamé a la policía tan pronto como llegué a casa, y no parecían pensar que fuera un gran problema y no tenía un oficial disponible para revisar mi casa antes de que entráramos. Vivo en medio del bosque y tenemos una fuerza policial rinky-dink. De todos modos, hice que los niños se quedaran en el auto, le di instrucciones a mi mayor sobre qué hacer si algo sucedía, y tuve que barrer mi propia casa, en la oscuridad, con un 9 milímetros en caso de que estuviera ahí esperándome mis hijos, y fue aterrador. Tuve que revisar toda mi casa cada vez que llegábamos a casa por un tiempo, y siempre estaba preocupada de que eventualmente lo encontraría ahí. Llamaron a la policía varias veces y finalmente me concedieron una orden de restricción un par de semanas más tarde cuando las amenazas de muerte continuaron. Murió hace un año y todo lo que sentí fue alivio. Yo estaba en servicio activo en la Marina. Servido a bordo de un submarino. Estábamos en el puerto un día, la mayoría de la tripulación se había ido. A los muchachos de guardia por la noche, somos nosotros, se les dio permiso para traer a nuestros hijos a bordo para la cena. A la mitad de la comida, alguien hace un anuncio de 4MC. 4MC es el intercomunicador de anuncios de emergencia. Dice que hay humo ligero en la sala de máquinas, seguido rápidamente por fuego en la sala de máquinas. Entrenamos para esto religiosamente para que todos estén inmediatamente en acción. El oficial al mando todavía está allí, pero en la parte superior. Aparentemente, uno de nuestros suboficiales señor llevó a los niños al frente a una escotilla donde, literalmente, los arrojó a través de la escotilla mientras nuestro co los atrapaba y los colocaba en la parte superior de la cubierta. Los demás corrimos hacia el fuego y no veo a nadie agarrando una máscara. Ni una sola persona. Así que agarré un gran puñado de máscaras de respiración y seguí a través de la escotilla donde nos recibió lo que parecía ser un humo ligero que llenaba toda la sala de máquinas. Pero no olía a humo. Era dulce. Sabía dulce. Una bomba de aceite había estallado y llenó toda la mitad trasera del bote con fluido hidráulico atomizado. Un tipo estaba a punto de encender una antorcha en la sala de máquinas cuando se llamó a la víctima. Si hubiera sido llamado un momento después, habríamos entrado en un infierno. Si él, por alguna razón, no hubiera oído que llamaba y encendió la antorcha después de que hubiéramos entrado corriendo, nos habríamos prendido fuego antes de que pudiéramos reaccionar. Resultó perfectamente bien. Limpié el aceite que se pegaba a todas las superficies y arreglé la bomba. Pero fue algo surrealista, comprender lo cerca que estábamos de un resultado totalmente diferente. Gracias por ver el video. Si te gustó el video por favor suscríbase al canal para más contenido.